Bueno, buenos días a todas y a todos. Continuamos la mañana con la siguiente conferencia que titulamos Presente y futuro del empleo. Bueno, yo creo que muchas veces como técnicos, como profesionales, voluntarios o estudiantes, que creo que en este foro hay bastantes, estamos yo creo a veces muy preocupados por el día a día, por la intervención con las personas con las que trabajamos, por los métodos, por los recursos, ¿no? Y creo que sí que también es importante dentro de nuestra labor pararnos a reflexionar desde un nivel a veces más macro, ¿no? Es decir, más global, más de cuál es la situación actual y sobre todo que creo que son los interrogantes que más tenemos, cuál es la que nos espera en el futuro. Curiosamente, yo que no me considero tan mayor, he pasado de escuchar, cuando empecé a buscar trabajo, debatir sobre el pleno empleo, y unos años después me veo hablando y presentando una ponencia que se llama Empleo Decente, ¿no? Creo que la transformación social que ha surgido en estos últimos años se pone de manifiesto ya solo con ese hecho, ¿no? Contamos para esta conferencia con Juan Pedro Velázquez Gastelu. Él es periodista, me decía ahora por la mañana que empezó su carrera profesional aquí en Galicia, concretamente en Vigo, en los años 80, con un periódico nuevo, ¿no? Diario de Galicia. Pasó también por la agencia EFE, que todos conocemos, y por el periódico El País. Y desde hace 3 años participa en una iniciativa que me parece más muy interesante en el ámbito periodístico, que es una cooperativa de periodistas que editan una revista, Alternativas Económicas, en las que hacen análisis sobre todo de economía y cómo afecta, ¿no?, la situación económica, la situación del empleo a las personas, ¿no?, que es un poco en lo que siempre desde APN ponemos el foco y el acento, es decir, cómo lo que está pasando llega al final a cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, sin más, le doy paso, agradecerle su asistencia, que esté aquí con nosotros, y creo que nos servirá para poner un poco ese nivel más macro, más global, para luego por la tarde centrarnos en ese aspecto más técnico, de trabajo más en talleres y diálogos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero dar las gracias a Patricia por su presentación y gracias a EAPN por su invitación a estar hoy aquí y participar en estas jornadas representando a la revista para la que trabajo, Alternativas Económicas. Muchas gracias también especialmente a Sose Kunz por su hospitalidad. Supongo que muchos de vosotros, permitidme que os tutee, fui el domingo a comer a casa de mi madre y leyendo el periódico me encontré con esta viñeta de Ross en el diario El País que me hizo mucha gracia y me llamó la atención, ¿no? Podemos ver el antes. Ese puede ser perfectamente un estudiante de la Universidad de Santiago en los años 80, cuando estudié yo, en su habitación. Como vemos, que tiene un montón de cosas: almanaques, libros, una radio, un despertador, un blog de notas con su bolígrafo, un teléfono, periódicos de papel, una televisión. Y hoy podemos ver al mismo estudiante de Santiago en esta época que únicamente tiene un teléfono móvil. Me pareció muy ilustrativo y es difícil expresar en solo un par de dibujos cómo la tecnología ha cambiado la vida de las personas en apenas unos años. Y no solo la vida personal, sino que la tecnología ha cambiado drásticamente y va a cambiar aún más el mundo del trabajo, que es el tema que nos trae hoy aquí. Para la mayoría de los expertos, la tecnología es el factor que más está influyendo en los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. Según un informe sobre el empleo elaborado por ADECO, que es la empresa especializada en recursos humanos y en trabajo temporal, el mayor impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral está siendo, y ahí lo vemos por ese orden de abajo a arriba, la colaboración a distancia,
seguida de la disponibilidad total de información en la red, del aumento de las capacidades humanas y productivas, de la productividad, la digitalización de la economía, la robotización del trabajo y la fragmentación de las tareas. Cuando hablamos de colaboración a distancia, que es el factor más importante, esto es una encuesta hecha a directores de recursos humanos de empresas, o sea, gente que está trabajando directamente con el mundo laboral día a día. La colaboración a distancia, que es algo cada vez más frecuente, no es solo lo que llamamos teletrabajo, trabajar en casa, sino también nos estamos refiriendo a nuevos modelos de contratación o de subcontratación de labores, al trabajo autónomo y también al trabajo por proyecto. Es lo que viene llamándose ahora en inglés la gig economy, gig, G-I-G, gig economy, que está muy en boga ahora mismo en Estados Unidos y que está cada vez entrando más fuerte en Europa, que es el trabajo nada más que por encargo, hecho principalmente desde casa. Todas estas modalidades tienen una cosa en común. La relación entre el trabajador y la empresa ahora se hace a través de contratos temporales, sin vocación de permanencia. Ninguno de estos trabajadores pertenece a la plantilla de la empresa. Este es un fenómeno que comenzó a finales del siglo XX y que se ha acentuado en lo que llamamos del siglo XXI y especialmente después de la crisis económica. Hoy la mayoría de los jóvenes que se incorpora al mercado laboral no puede esperar, como hicieron sus padres o sus abuelos, a trabajar por cuenta ajena para una empresa durante buena parte de su vida o quizás durante toda la vida. Eso prácticamente ya se ha acabado y creo que la mayoría de los jóvenes, hoy aquí veo muchos jóvenes, sois conscientes de que esto ya no va a ser así. Las empresas mantienen en su plantilla las labores que ellos consideran esenciales y subcontratan todo lo que pueden para tener el menor compromiso posible con los trabajadores y obtener así mayores beneficios. Eso significa que todas estas fórmulas de nuevo trabajo por encargo están teniendo y van a tener todavía un mayor impacto, un impacto brutal, si me permitís la palabra, en la desprotección social de los trabajadores y en el deterioro de las relaciones laborales. Puesto que estos trabajadores, la mayoría de estos nuevos trabajadores, quedan fuera del convenio colectivo, que sí regula las relaciones entre la dirección de la empresa y los empleados de la plantilla. Este fenómeno trae consigo también una caída generalizada de los salarios. Una revista americana, se llama Yes Magazine, recorrió hace unos meses varios estados en Estados Unidos para ver cómo vivían los trabajadores de esta gig economy, a la que me refería antes, ¿no? de este trabajo, los trabajos por encargo. Un ejemplo de estos nuevos trabajadores por encargo en Estados Unidos es lo que llaman los Turkers, que son quienes trabajan para una aplicación de Amazon, la gran empresa de distribución, de venta de libros y de muchísimos discos y de muchísimos otros productos, en una aplicación que tiene Amazon que se llama Amazon Mechanical Turk. Estos Turkers son gente joven que viven pegados al ordenador y hacen tareas que van saliendo en la aplicación que va gestionando los distintos encargos. Suelen ser trabajos muy poco cualificados, muy rutinarios, muy repetitivos, como ir etiquetando determinadas cosas. Y estos trabajadores pues hacen sus tareas cuando pueden, o cuando quieran, o cuando se necesite, según los encargos, la pueden hacer, por supuesto siempre desde un ordenador, la pueden hacer desde casa, desde una cafetería, o prácticamente desde cualquier sitio y a cualquier hora. Muchos de estos Turkers enviaron recientemente una carta al presidente de Amazon, a Jeff Bezos, en el que le pedían una mejora de sus condiciones laborales. Y la respuesta, que no ha tenido esa carta, sí la ha dado la empresa, que es aumentando la tasa que cobra a estos trabajadores por participar o por obtener esos encargos a través de la plataforma, y ha bajado el margen que se lleva cada trabajador. En este reportaje de la revista Yes Magazine, uno de estos Turkers se lamentaba con la siguiente frase, que es muy elocuente: ya, nosotros venimos del futuro y traemos malas noticias.
Hemos visto que una de las consecuencias de los avances tecnológicos de los últimos 30 o 40 años ha sido el avance de la productividad, que es innegable. Ahora bien, este aumento de la productividad, como podemos ver en este gráfico, no se corresponde con un aumento de los salarios. Aquí en este gráfico se puede ver la evolución de los dos factores. Por un lado, la productividad en la línea amarilla y por otro lado, en la línea más oscura, el avance de los salarios. Si desde el final de la Segunda Guerra Mundial la productividad y los salarios fueron creciendo al mismo ritmo, fueron parejos, dejaron de hacerlo justo en los años 80, que es una década fundamental en los cambios que se han producido en toda la economía mundial. Son los años de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y son los años de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido, que entre los dos pues, dieron un impulso a las teorías neoliberales en la economía, que son las que han estado vigentes y que siguen vigentes hasta hoy. Es justo en ese momento donde las curvas se separan. Es decir, ya ser más productivos no significa que tengamos mejores salarios. Y ahora mismo nos encontramos en esa misma dirección. No ha cambiado. ¿Cuáles son los perfiles más demandados en nuestra nueva economía tan condicionada por los avances tecnológicos? Bueno, hay varios estudios que se han hecho al respecto. Principalmente, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, es un organismo de la Unión Europea que sigue estos temas, son principalmente tres estos sectores. Los comerciales, de todo tipo de actividades, van a seguir siendo fundamentales, los servicios de seguridad y los servicios de atención a las personas, ya sean personas enfermas, personas mayores o discapacitadas. Es decir, son actividades que no van a poder ejercerse por parte de las máquinas o de los robots, que no van a poder ser automatizadas. Son labores, al mismo tiempo, estas no rutinarias y que exigen una cualificación de tipo medio. Es decir, las enfermeras, los comerciales. Hay un dato de este informe del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, que es un informe que recomiendo mucho a los que estéis interesados en este asunto, que llama la atención y que es la demanda de comerciales y de servicios de asistencia a las personas va a ser mucho mayor en España que la media europea. El informe no añade mucha más información para saber el porqué, pero sí es un hecho que en España la demanda de estos servicios va a ser mayor que en otros países europeos. Uno de los trabajos rutinarios que por ahora no puede hacer una máquina es, por ejemplo, limpiar habitaciones de hotel. Sabemos que es uno de los empleos en los que existe más precariedad. Recientemente ha salido en la prensa que las camareras de hotel o las trabajadoras de los hoteles han comenzado a asociarse para buscar mejores condiciones y han formado un sindicato que ellas mismas llaman las Kellys, una especie de abreviatura de las que limpian. Y me llamó mucho la atención la semana pasada esta noticia. En un foro económico es el propio presidente de AC Hoteles, una de las principales cadenas hoteleras de España, el que llama la atención sobre la precariedad y sobre las malas condiciones en las que están trabajando estas mujeres. Y nos dice que lo que mucha gente lleva denunciando mucho tiempo, ¿no? Que no vale todo y que si de lo que se trata es de ganar dinero a base de explotar al personal, él prefiere ganar menos dinero. Fue muy crítico Antonio Catalán con la reforma laboral del gobierno y dijo, y leo textualmente: hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar, que es lo que permite la reforma laboral. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso. Y lo digo con todas las letras, explotan. Es muy relevante que estas palabras vengan de un empresario, que sea quien denuncie todo esto de lo que venimos hablando esta mañana y de lo que vamos a seguir hablando durante toda la jornada. Al menos hay esperanza en que haya un cambio de rumbo en materia laboral y salarial
y que puedan ir mejorando poco a poco las condiciones de trabajo, no solo en los hoteles, sino en todos los sectores. Está claro que una mejora de las condiciones laborales de estas personas debe hacerse no solo por una cuestión de decencia, sino también por una cuestión de práctica, más práctica desde el punto de vista económico. Es decir, si no hay salarios dignos, la gente no va a tener dinero para consumir. Y si la gente no consume, la economía no crece. Es decir, estamos metidos en una especie de círculo vicioso que tenemos que cambiar, y esta es una manera de hacerlo, que es mejorar las condiciones laborales de las personas que ganan menos salarios. Este es un gráfico muy interesante, que está elaborado con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como sabéis, muchos, es el club que reúne a los países ricos. El gráfico muestra que está dividido hacia la derecha, lo veis, en 3 bloques geográficos. Arriba estamos la Unión Europea, en medio Japón y luego Estados Unidos. Este gráfico muestra que los empleos que tienden a desaparecer, que son los que van en las barras hacia la izquierda, son los empleos rutinarios que requieren una formación de nivel medio. Ejemplos: bibliotecarios, por ejemplo, o personal administrativo, cuyas funciones son fácilmente reemplazables por máquinas. Como vemos, las barras que van hacia la izquierda coinciden en el crecimiento en los 3 bloques, tanto en la Unión Europea como en Japón, como en Estados Unidos. ¿Qué es lo preocupante de este dato? Es que son precisamente estos empleos, cuya demanda está cayendo, los que tradicionalmente ocupa la clase media, que es habitualmente el motor de las economías en los países desarrollados, y son trabajos que hasta ahora han estado más o menos dignamente pagados. Es un hecho, entonces, muy claro, que está aumentando la demanda de personal altamente cualificado. Eso sigue creciendo. Por ejemplo, abogados o ingenieros informáticos. Y al mismo tiempo crece también la demanda de empleo de la gente, de los trabajadores con escasa formación. Es decir, hay más demanda de empleo, o está creciendo la demanda de empleo en las clases más altas y en las clases más bajas. Y está disminuyendo en el bloque medio, en la gente que tiene una formación de tipo medio, en las clases medias. ¿Qué consecuencia tiene este fenómeno? La más inmediata y la más clara es un aumento de las desigualdades, es un aumento de la precariedad. Los empleos mejor pagados van a estar cada vez mejor pagados y los empleos peor pagados estarán cada vez peor pagados. Son palabras de la propia OCDE y leo textualmente de uno de sus informes. Si la polarización del mercado de trabajo continúa, cada vez más asalariados corren el riesgo de encontrarse atrapados en empleos poco cualificados y mal remunerados. Una de las fuentes de los temores asociados a la automatización, precisamente esta mañana en el hotel, mientras desayunaba, he visto en el Correo Gallego que en primera página traía una información sobre una jornada que hubo sobre automatización en Galicia y sobre el aumento de los robots en el proceso productivo, que lo estaba leyendo esta mañana. Se me ha olvidado luego comprarla para enseñárosla, pero para que veáis que es un tema que está de plena actualidad y va a seguir estando en los próximos años. Me ha llamado la atención que los defensores de esta robotización de muchas labores alegaban como beneficio que mejoraba la salud laboral de los trabajadores y evitaba accidentes laborales. Bueno, eso puede ser verdad, pero principalmente lo que evita es que no haya personas trabajando. Si no trabajas no tienes accidentes laborales, eso está clarísimo. Bueno, como decía, uno de las fuentes del miedo que hay a que la automatización de labores pues, tenga un efecto muy negativo en el empleo es un informe que hicieron 2 profesores de la Universidad de Oxford en el año 2013, Frey y Osborne, cuyas conclusiones son un poco para echarse a temblar.
Estos autores hicieron un estudio en todos los sectores en Estados Unidos, en todos los sectores productivos, y calcularon que la proporción de tareas que son susceptibles de ser reemplazadas por máquinas es prácticamente la mitad, el 47% era el porcentaje que ellos daban de gente que ahora tiene trabajo y que podrían quedar en manos de ordenadores o algoritmos en un plazo de entre 10 y 20 años. Es a partir de esta investigación de los profesores de Oxford y aplicando sus criterios se han hecho también estudios en Europa que elevan todavía más el porcentaje de trabajadores vulnerables a la automatización de tareas y lo sitúan entre un 45 y un 60%, con los países del sur, precisamente, como España, en una situación más vulnerable que los demás, como indica este gráfico, que es de la OCDE. ¿Cuál es el país con más tareas automatizadas? El nuestro. Según estos datos de la OCDE, estamos a la cabeza, junto con Austria y Alemania, y muy lejos de Corea del Sur, es uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo. Según el estudio de los profesores de Oxford, Frey y Osborne, los sectores con más riesgo de automatización son el manejo de maquinaria, el transporte, la logística, la contabilidad, la auditoría e incluso los economistas. No sé si aquí hay muchos estudiantes de economía, pero en serio. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que tienen más posibilidad de salvar sus puestos de trabajo tal y como están ahora? Los dentistas, los entrenadores deportivos y los curas. Son las que parecen que están más salvados. Porque os imagináis que vais al dentista y un robot os haga un empaste, por ejemplo. O que alguien vaya a confesarse a la iglesia y se encuentre con una máquina, ¿no? Ahora que haya que hacer dinero. Bueno, el hecho es que según los expertos, en un tiempo más o menos cercano, los autómatas van a absorber grandes cantidades de información, se van a autoprogramar e incluso van a ser capaces de razonar de una manera que supere las capacidades de especialistas humanos en actividades de todo tipo, ¿no? Incluyendo la ingeniería, la medicina e incluso la investigación. Y van a poder hacerlo, estas máquinas, pues todos los días de la semana, sin descansos, ni vacaciones, ni negociaciones salariales, ni convenios, ni nada. Sé que es un mensaje pesimista, pero bueno, para compensarlo, hay aspectos que invitan también al optimismo. Hay que subrayar en principio que no todo el mundo está de acuerdo con estas predicciones. La propia OCDE ha cuestionado las predicciones alarmistas y sostiene que el potencial de automatizar profesiones o lugares de trabajo enteros puede ser mucho más bajo de lo que se dice, y que además hay obstáculos legales y éticos para que se produzca esta sustitución masiva de humanos por máquinas. Bien. Todo esto está por ver, pero vamos, ya hay estudios y ya hay avances que confirman que esta realmente va a ser la tendencia, aunque hay discrepancias en cuanto al impacto que va a tener en los próximos años. Estamos en una situación similar a la que se produjo durante la primera revolución industrial. El capital, ahora mismo, que impulsa todo este cambio tecnológico, está acaparando una parte desproporcionada de los beneficios que genera la economía. En el pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se alcanzó un pacto entre el capital, entre los dueños del dinero, los grandes empresarios, la mayoría de ellos industriales, y los trabajadores para repartir los beneficios que se obtenían y tener cierta regulación laboral y políticas sociales que propiciaron varias décadas de estabilidad económica
y de prosperidad que beneficiaron a amplias capas de la población. Estamos hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70, cuando estaban activos nuestros padres y nuestros abuelos. Como decía antes, a partir de los años 80 todo esto cambia, ¿no? Con la ideología, el auge de la ideología neoliberal, que propugna la ruptura de este pacto entre capital y trabajo y que se ha convertido en el pensamiento dominante, incluso después de la crisis financiera de 2008, de las cuales, a mi juicio, es una de las principales causantes. Más allá de la amenaza de los robots, de que los robots nos quiten el trabajo y de que las tendencias neoliberales puedan suavizarse en los próximos años, y hay algunos indicios de que va a ser así, que vienen desde Estados Unidos, desde el Reino Unido y desde Bruselas, lo que está claro es que cada vez hay más gente que va a trabajar desde cualquier parte y no necesariamente 8 horas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Sino a la hora que le venga mejor, a la hora que se pueda y de manera muy irregular. En Bruselas, los políticos, para responder a esta tendencia, ya están debatiendo cómo construir un mercado laboral más flexible y al mismo tiempo que sea más inclusivo, para reducir en lo posible la precariedad. Legalizando pues, prácticas de empleo que ahora mismo no están declaradas y asegurando una protección social y condiciones laborables mínimas a este nuevo tipo de trabajadores, como habíamos visto antes, de la gig economy. Se trata de evitar que la transición a estas nuevas formas de empleo perjudiquen todavía más a los trabajadores. En España ya tenemos algo de jurisprudencia al respecto. Hace poco pues, el Tribunal Superior de Castilla y León dictaminó que las horas extras de un empleado que trabajaba desde casa había también que pagarlas. Y en California, el servicio de coches Uber tuvo que hacerse cargo de los gastos sanitarios de uno de sus conductores que tuvo un accidente, reconociendo implícitamente que ese conductor era un empleado de la empresa. Y eso también ha creado jurisprudencia en Estados Unidos. No sé, conocéis el caso de Uber, que es un caso paradigmático de esta nueva economía supuestamente colaborativa, entre comillas, y que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Hay una tendencia identificada por los expertos de la Unión Europea, que es lo que se llama también esta gig economy o el trabajo casual, que es cuando un empleador no está obligado a regular al empleado, pero tiene flexibilidad, o sea, no tiene obligaciones hacia sus empleados, pero sí tiene la flexibilidad para encargarle el trabajo cuando lo necesite. Desde el punto de vista del trabajador, este es el peor de todos los modelos, ¿no? Porque implica bajos salarios, inseguridad, poca protección social y casi ningún acceso a beneficios. La gran flexibilidad que ofrecen puede beneficiar quizá a algunas personas porque les convenga por el estilo de vida que llevan, pero en general la gente en todas las encuestas declara que si pudiera preferiría tener un trabajo más continuo, más convencional. Otra modalidad que aún no ha llegado a España es la de los cupones de trabajo. ¿En qué consisten los cupones de trabajo? Las empresas que necesitan determinados servicios acuden y compran un cupón a un intermediario especializado, que a su vez es el que encarga y paga al trabajador por realizar ese servicio que solicita la empresa. Es este intermediario el que se encarga de pagar al trabajador y de pagar sus contribuciones a la seguridad social, con lo cual la empresa que al final demanda el servicio no tiene ningún tipo de relación con el trabajador. Esto es un fenómeno, el de los cupones, que se está empezando a utilizar mucho en Austria, en Bélgica, en Grecia, en Italia, en muchos países europeos. Hay algunas tendencias también que son hasta cierto punto positivas, ¿no? Una la ha identificado la Unión Europea, y es que en España todavía no se usa mucho, es la del empleado compartido, que se llama. Es una misma persona, es contratada por varias empresas para responsabilizarse de hacerse cargo de trabajos que demandan todas esas compañías.
y con el resultado es que, a diferencia de la gig economy o del empleo casual, estas personas sí tienen, de alguna manera, alguna seguridad en el trabajo y trabajan a tiempo completo, de manera permanente. Así se logra tener mejores condiciones que en el caso de los freelance o de los trabajadores por encargo. Creo que hay una lección importante que podemos extraer de todas estas nuevas tendencias en el mundo del trabajo y de la crisis de 2008 que todavía estamos sufriendo. Y esta lección, que yo he aprendido también en mis propias carnes, es que es posible salir adelante si nos asociamos con personas afines para trabajar juntos, y que es posible tomar las riendas de nuestras propias vidas, sin esperar a que alguien venga a solucionarnos los problemas y a darnos un trabajo. Yo creo que una buena referencia para quienes se incorporan hoy al mercado de trabajo es la enorme fuerza que está tomando la economía social y solidaria y la creación de cooperativas como alternativa al deterioro de las condiciones de trabajo por cuenta ajena en las empresas tradicionales. Es el caso de mi revista, de Alternativas Económicas, que somos una cooperativa de periodistas que procedemos de medios de comunicación tradicionales, que hace 3 años decidimos juntarnos y trabajar por nuestra propia cuenta y hacer el periodismo que nosotros creíamos que debería hacerse y que están dejando de hacer los medios de comunicación tradicionales. Sobre el auge de la economía social y de la economía solidaria, soy testigo cada vez que asisto a algunas de las ferias que hay en Madrid o en Barcelona. No sé si aquí en Galicia hay ferias especializadas en economía social y colaborativa, pero son unos eventos a los que cada vez asisten más empresas y que tienen más visitas. Es decir, es un claro indicio de que son sectores que están creciendo muchísimo. Hoy se puede hacer economía alternativa en casi todos los sectores, desde la banca, los seguros, las telecomunicaciones, la energía, los transportes, el periodismo. Las cooperativas, y de esto no hay ninguna duda, porque hay muchos datos que lo demuestran, han aguantado mucho mejor la crisis que las empresas convencionales. Y sobre todo, y lo que es más importante, es que han salvado muchos puestos de trabajo. El mejor ejemplo de ello es Fagor, la empresa del grupo cooperativo Mondragón, que fabrica electrodomésticos y que se fue a pique hace 3 años por culpa de la crisis y por fallos en la gestión. 2.000 trabajadores se quedaron sin empleo. En estos últimos 3 años, el 90% de esos trabajadores que se quedaron sin trabajo en Fagor han sido recolocados en otras empresas del grupo cooperativo Mondragón, siguiendo el principio de solidaridad y de ayuda mutua en caso de dificultades. Voy a aprovechar la ocasión que estamos en la universidad para comentar que para que haya alternativas y nuevas fuentes de empleo es fundamental mejorar la formación económica de los ciudadanos, incluyendo la universidad. Hace un par de años, asociaciones de estudiantes de económicas de todo el mundo publicaron un manifiesto en el que pedían planes de estudio más plurales, que incluyesen todas las corrientes del pensamiento económico, no únicamente la imperante hasta ahora en la mayoría de los centros. Y creo que el movimiento sigue en pie hoy en día, lo comprobé antes de viajar a Santiago, y quizá algunos de ustedes pues haya participado en ellos. Me ha llamado la atención esta mañana, si le he entendido bien al vicedecano, que en la Facultad de Económicas no se estudia la lucha contra la pobreza y la precariedad, lo cual es un poco increíble, ¿no? Estando en una Facultad de Económicas, que por lo menos no haya una asignatura o parte, un semestre dedicada a este asunto que es tan acuciante. Bueno, más allá de lo que decían los estudiantes en el manifiesto, lo más positivo de este movimiento es que el pensamiento crítico está en la universidad, ¿no? Y que la universidad sigue siendo un lugar de intercambio de ideas, de debate y de aprendizaje,
y que además entre la gente que estudia hoy en esta facultad pues está probablemente el futuro presidente del Banco Central Europeo, los futuros consejeros o ministros de Economía de muchas comunidades y de muchos países y los directores de grandes empresas. Es un hecho que desgraciadamente los españoles tenemos una escasa cultura económica, aunque la crisis ha aumentado el interés por los asuntos económicos de muchos ciudadanos. Términos, por ejemplo, como la inflación, el Producto Interior Bruto o el déficit público han entrado ya en el lenguaje cotidiano, pero aún tenemos muchísimo que mejorar.